Bienvenidos al sexto vídeo de este mini curso de Cassandra y en este vídeo vamos a explicar un poco cómo funciona la distribución y la replicación en Cassandra. Bien, vamos a empezar por explicar un poquito los conceptos básicos y hay que decir que en Cassandra la distribución y la replicación del dato van de la mano. En la distribución de los datos eh, es un poco compleja, pero simplemente hay que saber que para determinar qué nodo contiene el dato que se está buscando, Cassandra utiliza una especie de tokens. Un token no es más que un entero de 64 bits y cada nodo del clúster tiene asignado un rango de tokens. Bien, de esta forma, al buscar una fila en concreto, lo que Cassandra va a hacer es calcular el token y con ello sabrá a qué nodo pertenece el dato. Por ejemplo, como vemos aquí, tenemos que eh, el nodo A va de este rango a este rango, el nodo B de este a este, el nodo C de este a este y el nodo D de este a este. Entonces, si el token del dato que estamos buscando se encuentra entre este rango, automáticamente sabe que el dato se encuentra en el nodo D. Vale. Luego, los datos se organizan según la clave primaria. La clave primaria lo que hace es determinar en qué nodo van los datos que hay que distribuir. Diferencia entre dónde se encuentra el dato y a dónde va el dato. Perfecto. Y cabe destacar que al añadir más nodos a un clúster o al eliminar nodos de un clúster, se deben redistribuir los tokens asignados a cada uno de los nodos presentes. Es decir, si en este data center añadimos un nodo más, habrá que reconfigurar los rangos de cada nodo para que ese nodo nuevo tenga también un rango de tokens a donde pueden ir los datos. Vale, vamos a ver los factores involucrados que están en la distribución. Vale, tenemos los virtual nodes, ya lo hemos visto, pero los vamos a volver a ver. Los V-nodes lo que consiguen es distribuir los datos a un nivel más bajo de granularidad. Para ello, los tokens se calculan automáticamente y son asignados a cada V-node. Y cuando un nodo se añade, este asume la responsabilidad de parte de otros nodos. Vale, como ya hemos explicado antes, lo que estamos haciendo es, vamos a replicar los datos. Primero lo vamos a distribuir y luego lo vamos a replicar, porque al fin y al cabo lo que queremos en Cassandra. Pues con un virtual node vamos a distribuir los datos donde el token me diga, es decir, si, como veremos más adelante, eh, cuando cojamos la clave primaria y la convirtamos mediante una transformación hash en un código, ese código nos va a decir a qué nodo va. El token nos va a decir a qué vnode va. Y luego, como vemos aquí, para replicar los datos, añadimos un nodo 5 y vamos a replicar los datos del nodo 1, el vnode E, los vamos a replicar al vnode E del nodo 5, etcétera, etcétera. Esto ya está explicado en vídeos anteriores. Luego tenemos aquí el partitioner, que el partitioner lo que determina es cómo se distribuyen los nodos del clúster. Lo que hace, lo que es una función para derivar un token que representa una fila a partir de su clave primaria. Y cada fila de datos se va a distribuir por el clúster según el valor del token. Es un algoritmo con una función hash y tenemos tres tipos de partitioner. Tenemos el murmure partitioner, que siempre viene por defecto, el random y el byte order partitioner. Cabe destacar que los tres tipos de particiones van a distribuir los datos de forma uniforme. Y aquí tenemos un ejemplo. Vale, para la fila que contiene la partition key gin, si le aplicamos este murmur hash value, nos va a dar un valor hash asociado a esta partition key. Este hash
nos va a decir en qué nodo hay que guardarlo. Si nos vamos aquí, nos va a decir en qué nodo del data center se va a guardar ese dato. Y no solamente eso, sino que cuando queramos buscar la fila que contiene la clave primaria GIN, va a volver a realizar este hash y vamos a saber dónde se va a encontrar el dato, por lo que nos va a dar una velocidad. Es decir, en vez de buscar por todos los nodos a ver si alguno tiene el dato, no, nosotros vamos directamente al nodo donde se encuentra el dato. Una característica muy importante, ya que esto nos va a dar rapidez. Vale, y tenemos la replicación. Cassandra va a replicar los datos para asegurar la tolerancia a fallo. Si uno de los nodos cae, no vamos a perder esos datos, porque esos datos van a estar replicados en otros nodos. Vale, y cabe destacar el factor de replicación de Cassandra. ¿Qué es el factor de replicación? Es el factor que hace referencia a las veces que tenemos un dato replicado. Es decir, si nosotros como usuario definimos que queremos un factor de replicación 5, significa que el dato o los datos que vayamos a ingresar van a estar replicados 5 veces, es decir, en 5 nodos diferentes. Lo mismo, no nos interesa tener el mismo dato en 5 nodos, porque lo mismo 5 nodos es demasiado, pero en 2 nodos o en 3 nodos sí es una buena práctica. Tú no puedes evitar nunca si un nodo se puede caer o no. Es decir, por probabilidad se va a caer, pues tenemos ese dato resguardado en otro sitio. Tenemos dos estrategias de replicación. Tenemos la estrategia de Simple Strategy, que es usado para solamente un data center. Es decir, cuando solamente tenemos un conjunto, un data center, un conjunto de clúster, perdón, de nodos, un data center, aquí vamos a usar esa estrategia de replicación. Y luego tenemos el Network Topology Strategy, que es usado para trabajar con varios data centers. Y vamos a explicar un poquito la replicación. Vale. Como hemos dicho en anteriores vídeos, todos los nodos del clúster son iguales, tienen el mismo rango. Pero no es así. Aunque todos los nodos son iguales, uno de ellos es el coordinador, que no es el que manda, sino es el que va a decir a dónde tienen que ir los otros. Cualquiera de los nodos, al ser iguales, cualquiera de los nodos puede ser el coordinador. Vale, entonces, vamos a explicar un poquito la distribución de los datos, la replicación. Vale, perdón. Esto lo que hace es un cliente inserta una operación de escritura y esta operación le va a llegar al coordinador. El coordinador analiza la operación y se va a encargar de duplicar los datos en otros nodos. Vale, este coordinador va a replicar los datos en otros nodos dependiendo del nivel de replicación que nosotros le hayamos asignado. Es decir, va a replicar los datos en el número de nodos que hayamos puesto nosotros como factor de replicación. Perfecto. Pues tenemos un factor de replicación 3. Vale, el coordinador elige cuáles son los nodos que va a obtener las réplicas de la información que se quiera almacenar. Vale, como vemos, el coordinador define que el nodo 1, el nodo 2 y el nodo 3 obtenga una réplica de la escritura que se está insertando en su propio nodo. Cabe destacar que cuando el cliente inserta la operación de escritura, esta operación se va a insertar en el nodo coordinador, pero el nodo coordinador va a replicar los datos que está insertando en su nodo a otros nodos diferentes, los cuales lo elige él y depende del factor de replicación que hayamos cogido. En este caso, factor de replicación 3, el coordinador elige 3 nodos para replicar los datos. ¿Qué pasa si uno de los nodos cae en el momento en el que se quiere replicar la información? Vale, pues en el caso de que uno de los nodos caiga en el proceso,
los otros nodos supervivientes siguen manteniendo la carga de trabajo. Es decir, el nodo coordinador en este momento no puede decir, vale, pues como este se ha caído, el nodo 1 se ha caído, paso las réplicas al nodo 4. No, eso no puede hacerlo. Ya ha definido los nodos que van a ser replicados, los nodos que van a contener sus réplicas, y no puede cambiar la última hora. Pero no pasa nada, porque si el coordinador no puede replicárselo a uno, los otros dos siguen pudiendo replicar la información. Por lo que estos dos van a mantener la carga de trabajo que este nodo no puede soportar. Y este es el proceso de replicación de Cassandra. Es bastante sencillo. Y por último, vamos a explicar un poco los snitches. El snitch, ¿vale? Lo que determina es a qué centro de datos o IRAC pertenecen los nodos. Es decir, los snitches lo que lo que hacen es informar a Cassandra sobre la topología de la red para que las peticiones se encaminen de forma eficiente y permite a Cassandra distribuir las réplicas agrupando las máquinas en centro de datos y racks. Vale, tenemos una curiosidad muy importante es que Cassandra hace todo lo posible para no tener más de una réplica en el mismo rack, ¿vale? Esto es lógica. Si el rack cae, por ejemplo, si tenemos las dos réplicas en el mismo rack, si el rack cae, perdemos la réplica y solamente queda en el primer nodo en el que estaba. No es para nada eficiente. Hay que separar la información, hay que separarla entre sí por problemas naturales. Y luego tenemos los tipos de snitches, que tenemos el dinámico, el simple y el de rack infinito. Y hasta aquí el vídeo número 6 de distribución y replicación de datos en Cassandra. En el siguiente vídeo vamos a conocer cómo Cassandra o cómo funciona la consistencia en Cassandra.